Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un mundo fascinante, el de la replicación del ADN. Exacto. Imaginen una máquina molecular capaz de copiar miles de millones de datos con una precisión casi perfecta. Impresionante. Y es la replicación del ADN en acción. Así es. Eh, Es la base de la vida, la forma en que la información genética se transmite de una célula a otra, de una generación a la siguiente. Para esta inmersión profunda, contamos con dos documentos educativos en PDF que nos revelarán los secretos de la replicación del ADN a nivel molecular. Perfecto. Con estos documentos como guía desentrañaremos los pasos de este proceso asombroso. Empecemos por el principio. ¿Cómo se descubrió que el ADN era la molécula responsable de la herencia? Bueno, a principios del siglo XX ya se sabía que los cromosomas y los genes estaban compuestos por ADN y proteínas. Pero no se tenía claro cuál de las dos era la portadora de la información genética, ¿verdad? Exacto. Muchos científicos creían que la estructura del ADN era demasiado simple para una tarea tan compleja. Demasiado simple. Sí, la idea de que una molécula aparentemente simple como el ADN fuera la clave de la herencia era un rompecabezas para muchos. ¿Y cómo se resolvió este rompecabezas? ¿Qué experimentos demostraron que el ADN era el responsable? Hubo varios experimentos clave. Uno de los más importantes fue el de Griffith en la década de 1920 con la bacteria Streptococcus pneumoniae. La bacteria que causa la neumonía. Exacto. Griffith trabajó con dos cepas de esta bacteria, una virulenta que causaba la enfermedad y otra no virulenta. O sea, una cepa mala y una buena. Exactamente. Y lo fascinante fue que al mezclar bacterias malas muertas por calor con bacterias buenas vivas, a las bacterias buenas se volvían virulentas. Increíble. ¿Cómo era posible? Griffith dedujo que había un factor transformante que pasaba de las bacterias muertas a las vivas. Pero no sabía que era ese factor. No, en ese momento no se pudo determinar qué era el factor transformante. El misterio seguía sin resolverse. ¿Y quién resolvió el misterio? En la década de 1940, Avery y su equipo retomaron la investigación y demostraron que el factor transformante no era otro que el ADN. El ADN entra en escena. Así es, aislaron el ADN de las bacterias malas muertas y lo mezclaron con bacterias buenas vivas. Y el resultado fue el mismo, las bacterias buenas se transformaron. Un descubrimiento revolucionario. Por fin se demostraba que el ADN era el portador de la información genética. Sin duda, este experimento marcó un hito en la historia de la biología. Y claro, para entender cómo se copiaba esta información genética, se necesitaba descifrar la estructura del ADN, ¿verdad? Por supuesto. Aquí es donde entran en juego los trabajos de Rosalind Franklin, Maurice Wilkins y Erwin Chargaff, que sentaron las bases para el modelo de la doble hélice. El famoso modelo de Watson y Crick. Exactamente, Rosalind Franklin, con sus imágenes de difracción de rayos X, reveló la estructura helicoidal del ADN. Y Maurice Wilkins también contribuyó a estos estudios, ¿verdad? Sí, su trabajo fue fundamental. Y no olvidemos a Erwin Chargaff, que con sus análisis químicos descubrió las reglas de complementariedad de bases. Esas reglas son la clave para entender cómo se emparejan las bases en la doble hélice. Exactamente, adenina con timina y guanina con citosina siempre en proporciones iguales. Esas reglas, junto con las imágenes de difracción de rayos, permitieron a Watson y Crick construir su modelo de la doble hélice. Un modelo que revolucionó la biología y nos permitió comprender cómo se almacena la información genética. Fascinante. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se copia esta información? Si el ADN es un libro de instrucciones para la vida, ¿cómo se hace una copia para cada nueva célula? Esa es la pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Nos quedamos con la intriga. Desentrañaremos los mecanismos de la replicación del ADN en la próxima entrega de nuestra inmersión profunda. ¿Listo para continuar nuestra inmersión en la replicación del ADN? Habíamos dejado la pregunta en el aire. ¿Cómo se copia esta información genética? Sí, la gran pregunta es, ¿cómo se replica el ADN? Bueno, la replicación del ADN se divide en tres etapas principales: iniciación, elongación y terminación. 3 etapas que nos revelan la magia de la vida a nivel molecular. Exactamente. Comencemos por la iniciación. Perfecto. ¿Dónde comienza todo? ¿Cuál es el punto de partida de esta increíble maquinaria? La replicación se inicia en puntos específicos del ADN llamados orígenes de replicación. Orígenes de replicación. ¿Qué son exactamente? Son secuencias de bases características que actúan como señales de inicio para la maquinaria de replicación. ¿Y qué ocurre en estos orígenes de replicación? Bueno, primero se unen unas proteínas llamadas proteínas iniciadoras. Proteínas iniciadoras. ¿Y qué hacen estas proteínas? Actúan como organizadores, preparando el escenario para que todo funcione correctamente. Ya veo. Una vez que las proteínas iniciadoras están en su lugar, ¿qué pasa después? Se recluta una enzima clave, la helicasa. La helicasa. ¿Y cuál es su función? La helicasa se encarga de desenrollar la doble hélice del ADN. Desenrolla la doble hélice. ¿Cómo lo hace? Imaginen una cremallera.
La helicasa rompe los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas las dos hebras del ADN como si abriera la cremallera separándolas. Es una imagen muy clara. Pero al abrir la doble hélice no se genera tensión en la molécula. Sí, claro, al desenrollarse la doble hélice se genera tensión torsional. ¿Y cómo se soluciona este problema? Para aliviar esta tensión entran en acción las topoisomerasas. Las topoisomerasas, ¿y qué hacen exactamente? Cortan y vuelven a unir las hebras del ADN permitiendo que giren y liberen la tensión acumulada. Increíble. Son como los relajadores del ADN. Exactamente. Y una vez que la doble hélice se ha abierto, se unen unas proteínas llamadas proteínas SB. Proteínas SB. ¿Y para qué sirven? Impiden que las hebras se vuelvan a unir. Es importante mantenerlas separadas para que sirvan como molde para la síntesis de nuevas hebras. Claro. Si las hebras se volvieran a unir, la replicación no podría continuar. Exacto. Y con esto se completa la etapa de iniciación. La doble hélice se ha abierto, se ha aliviado la tensión y las hebras se mantienen separadas listas para la siguiente etapa, la elongación. Perfecto. Hemos preparado el escenario. Ahora viene la acción principal, a la construcción de las nuevas hebras de ADN. Así es. Durante la elongación se sintetizan las nuevas hebras de ADN utilizando las hebras originales como molde. ¿Y quién es la estrella de este espectáculo? La enzima responsable de la síntesis de ADN es la ADN polimerasa. La ADN polimerasa. El nombre ya suena importante. Sin duda es una enzima crucial en la replicación. Pero antes de que la ADN polimerasa pueda entrar en acción, se necesita una pequeña ayuda. ¿Una ayuda? ¿A qué te refieres? La ADN polimerasa necesita un punto de partida específico, un extremo 3,8 libre, para comenzar a añadir nucleótidos. Un extremo 3,9 libre. Sí, es una característica química necesaria para que la ADN polimerasa pueda engancharse y empezar a construir la nueva hebra. ¿Y si no hay un extremo 3,0 libre, qué pasa? Ahí es donde entra en juego la enzima primasa. La primasa. ¿Y cuál es su función? La primasa sintetiza un pequeño fragmento de ARN llamado cebador o primer. Un cebador de ARN. ¿Para qué sirve? Este cebador proporciona el extremo 3,2 que la ADN polimerasa necesita para comenzar su trabajo. Ah, ya veo. El cebador es como una pequeña plataforma de lanzamiento para la ADN polimerasa. Exactamente. Una vez que el cebador está en su lugar, la ADN polimerasa hetero, la principal responsable de la síntesis, puede comenzar a añadir nucleótidos complementarios a la hebra molde. Empieza la construcción. ¿Y cómo se añaden los nucleótidos? De cualquier manera. No, la ADN polimerasa hetero es muy precisa, solo añade nucleótidos que se emparejan correctamente con la hebra molde. Siguiendo las reglas de complementariedad de bases. Exactamente, adenina con timina y guanina con citosina, siempre en parejas perfectas. Es como un juego de emparejamiento. Así es, la ADN polimerasa hetero recorre la hebra molde leyendo la secuencia de bases y añadiendo los nucleótidos complementarios uno a uno. Impresionante. Pero hay un pequeño detalle que me confunde. Las dos hebras del ADN son antiparalelas. ¿Te refieres a que tienen direcciones opuestas? Exacto. Si la ADN polimerasa solo puede sintetizar ADN en una dirección, ¿cómo se sintetizan las dos nuevas hebras? Es un poco como si tuvieras que leer dos libros a la vez, pero uno está al revés. Buena observación. Es aquí donde surge una de las particularidades más fascinantes de la replicación. La hebra conductora se sintetiza de forma continua, mientras que la hebra retardada se sintetiza de forma discontinua. Continua y discontinua. ¿A qué te refieres? La hebra conductora se sintetiza de forma continua porque la ADN polimerasa puede avanzar en la misma dirección que la horquilla de replicación. ¿La horquilla de replicación? Sí, es la región donde se está abriendo la doble hélice. La ADN polimerasa sigue a la horquilla añadiendo nucleótidos sin interrupciones. Entiendo. Es como un tren que avanza sobre una vía recién construida. Exactamente. Pero en la hebra retardada, la ADN polimerasa tiene que avanzar en dirección opuesta a la horquilla de replicación. En dirección opuesta. Es como si tuviera que ir marcha atrás. Exacto. Por eso la hebra retardada se sintetiza en pequeños fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. ¿Y cómo se forman estos fragmentos? La primasa entra en acción nuevamente. Sintetiza un cebador de ARN cada ciertos intervalos en la hebra retardada. La ADN polimerasa se une a estos cebadores y sintetiza un fragmento de ADN hasta que se encuentra con el cebador del fragmento anterior. Es como si la ADN polimerasa tuviera que dar pequeños saltos para sintetizar la hebra retardada. Exactamente. Y una vez que se han sintetizado los fragmentos de Okazaki, la ADN polimerasa elimina los cebadores de ARN y los reemplaza con nucleótidos de ADN. Claro. Los cebadores eran solo una ayuda temporal. Así es. Y finalmente la ADN ligasa, otra enzima clave, une los fragmentos de Okazaki, creando una hebra continua de ADN. Es como si la ADN la ligasa a la costurera que une las piezas del rompecabezas. Una excelente analogía. Con esto se completa la síntesis de las dos nuevas hebras, una de forma continua y la otra de forma discontinua. Es realmente asombroso.
¿Y qué ocurre después? ¿Cómo termina este proceso tan complejo? La etapa final es la terminación. En las bacterias que tienen ADN circular, la replicación termina cuando las dos horquillas de replicación se encuentran, cierran el círculo, completando la copia perfecta. Y en las células eucariotas que tienen ADN lineal, ¿cómo se replica el final de la molécula? Ahí la cosa se complica un poco. Las ADN polimerasas no pueden replicar completamente los extremos de los cromosomas lineales, ¿Y eso por qué? porque necesitan un cebador para comenzar a sintetizar ADN. Cuando se elimina el último cebador en el extremo de la hebra retardada, no hay un extremo 3 orbital libre para que la ADN polimerasa pueda continuar. Entiendo. Es como si llegaran al final del camino y no tuvieran espacio para dar la vuelta. Exactamente. Ujú. Para evitar que los cromosomas se acorten en cada replicación, las células eucariotas tienen estructuras especiales en los extremos llamadas telómeros. Telómeros. ¿Y qué son exactamente? Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN que no codifican para proteínas. Actúan como protectores de los extremos de los cromosomas. ¿Y cómo funcionan? Se acortan un poco en cada replicación, pero esto no afecta a la información genética importante. Es como si tuvieran un margen de seguridad. Y en algunos tipos de células, como las células madre y las células cancerosas, existe una enzima llamada telomerasa. Telomerasa. ¿Y qué hace esta enzima? La telomerasa puede alargar los telómeros evitando que los cromosomas se acorten demasiado. Es como una fuente de la juventud para los cromosomas. Exactamente. Y con esto concluimos la etapa de terminación. La replicación del ADN ha finalizado creando dos copias completas e idénticas de la molécula original. Un proceso increíble. Hemos recorrido un largo camino desde la apertura de la doble hélice hasta la protección de los extremos de los cromosomas. La replicación del ADN es una maravilla de la naturaleza, una sinfonía molecular que se repite miles de millones de veces en nuestro cuerpo. Es fascinante pensar en la complejidad y la precisión de este proceso. Sin duda, pero la replicación no es un proceso perfecto. A veces se producen errores. Es verdad. ¿Qué ocurre si se introduce un error durante la replicación? ¿Cómo se corrigen estos errores? Esa es una pregunta muy importante que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Nos quedamos con la intriga. Hablaremos de los mecanismos de corrección de errores en la replicación del ADN en la próxima entrega de nuestra inmersión profunda. Habíamos dejado la replicación del ADN con una pregunta en el aire. ¿Qué pasa si hay errores durante el proceso? Exacto, la fidelidad de la replicación es crucial para la vida. Claro, un error en la copia del ADN podría tener consecuencias impredecibles. Podría provocar mutaciones que alteren el funcionamiento de las células. Es como si al copiar un libro importante se cambiaran letras o palabras al azar. Podría cambiar completamente el significado. Precisamente. Por suerte, la maquinaria de replicación tiene mecanismos de corrección de errores. Mecanismos de corrección. Eso suena a ciencia ficción. Bueno, no es tan futurista como parece. La propia ADN polimerasa TIT, la enzima que añade los nucleótidos, ya tiene un sistema de control de calidad. La ADN polimerasa TED corrige errores. Pensaba que solo añadía nucleótidos. Sí, esa es su función principal, pero también puede detectar y corregir algunos errores durante la síntesis. En serio, ¿cómo lo hace? Tiene una capacidad intrínseca de selección de nucleótidos. Selección de nucleótidos. No entiendo. Verás, la ADN polimerasa TARI prefiere añadir nucleótidos que se emparejan correctamente con la hebra molde. Siguiendo las reglas de complementariedad de bases. Exacto. Si por error intenta añadir un nucleótido incorrecto, la enzima lo detecta y lo rechaza. Es como si tuviera un sensor que detecta las bases incorrectas. Una buena analogía. Pero a veces, a pesar de esta selección inicial, se cuelan errores. Claro, nadie es perfecto. Y para esos casos entra en acción la ADN polimerasa I, que también tiene una función correctora. La ADN polimerasa IASAIF también corrige errores. Es una enzima multitarea. Así es. Además de eliminar los cebadores de ARN, puede retroceder a lo largo de la hebra recién sintetizada y eliminar nucleótidos incorrectos. ¿Retroceder? ¿Cómo lo hace? La ADN polimerasa tiene una actividad exonucleasa 3 a 5 monos que le permite eliminar nucleótidos en dirección opuesta a la síntesis. Es como si tuviera una tecla de borrar que le permite corregir los errores. Justamente. Y además de estas funciones de corrección en tiempo real, existen otros mecanismos de reparación que actúan después de la replicación. Mecanismos de reparación que actúan después. ¿Cómo funcionan? Uno de estos mecanismos son los sistemas de reparación de apareamientos incorrectos. ¿Y qué hacen estos sistemas? Detectan y corrigen errores que escaparon a la corrección durante la replicación. ¿Cómo encuentran las bases incorrectas que se colaron en la copia? Imaginen que la doble hélice y ADN es como una cremallera. Si hay un diente que no encaja bien, la cremallera no cierra correctamente. Claro, tiene sentido. Los sistemas de reparación de apareamientos incorrectos reconocen estas distorsiones en la doble hélice
causadas por emparejamientos incorrectos de bases. Buscan las zonas donde la doble hélice no está perfectamente alineada. Exacto. Y luego corta la hebra que contiene el nucleótido incorrecto, elimina un segmento corto de ADN alrededor del error, y la ADN polimerasa sintetiza un nuevo segmento usando la hebra correcta como molde. Es un proceso increíblemente complejo. Sin duda, la fidelidad en la replicación es esencial para la vida. Hemos visto que la maquinaria de replicación tiene varios mecanismos para asegurar que la copia del ADN sea lo más precisa posible. Exacto. Ahora bien, aunque el proceso fundamental es similar, existen algunas diferencias entre la replicación en procariotas y eucariotas. Claro, las células procariotas como las bacterias son más simples que las eucariotas. Una diferencia clave es la presencia de histonas en el ADN eucariota. Esas proteínas que ayudan a empaquetar el ADN. Exacto. La replicación del ADN eucariota debe coordinarse con la síntesis de nuevas histonas. Para que el ADN recién sintetizado se empaqueta correctamente. Correcto. Además, el ADN eucariota es mucho más grande que el ADN procariota. Lo que significa que hay mucha más información para copiar. Por eso las células eucariotas tienen múltiples orígenes de replicación a lo largo de sus cromosomas. Es como tener varias fábricas de replicación trabajando a la vez. Exactamente. Y los fragmentos de Okazaki, esos fragmentos que se sintetizan en la hebra retardada, son más cortos en eucariotas. Más cortos. ¿Por qué? Se cree que está relacionado con la estructura de la cromatina. El complejo de ADN e histona. Exacto. Y también hay diferencias en las enzimas ADN polimerasas que participan en la replicación. Las células eucariotas tienen ADN polimerasas diferentes. Sí, tienen una mayor variedad de ADN polimerasas, cada una con funciones específicas. Un equipo de especialistas para la aplicación. Y por último, la terminación de la replicación también presenta desafíos específicos en eucariotas debido a la naturaleza lineal de sus cromosomas. Ahí entran en juego los telómeros y la telomerasa. Exacto. Los telómeros protegen los extremos de los cromosomas y la telomerasa ayuda a mantener su longitud. Hemos cubierto un montón de información en esta inmersión profunda. Hemos explorado los mecanismos de la replicación, la precisión del proceso y las diferencias entre procariotas y eucariotas. Ha sido un viaje fascinante al corazón de la vida. La replicación del ADN es un proceso fundamental que nos permite transmitir nuestra información genética de generación en generación. Es una maravilla de la naturaleza, una danza molecular que se repite miles de millones de veces en nuestro cuerpo cada día. Y gracias a los mecanismos de corrección de errores podemos estar seguros de que la copia del ADN es casi perfecta. La fidelidad de la replicación es esencial para la vida tal como la conocemos. Una última pregunta para nuestros oyentes. Si la replicación del ADN fuera un proceso perfecto sin ningún error, ¿cómo creen que afectaría esto a la evolución y la diversidad de la vida en la Tierra? Una pregunta para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en el mundo de la replicación del ADN. Hasta la próxima.